Ahora, ¿cómo hacer, eh, cómo realmente aprovechar este momento? Entendiendo todo esto que les acabo de decir, no nada más de una forma, eh, digamos, como atrabancada, de la forma en que se aprovechó quizás el TLC después del 94, sino en una lógica incluyente, verde, yo añadiría para esta conversación en una lógica también digitalizada. Es decir, qué políticas se pueden hacer para que México explote su máximo potencial con este fenómeno del nearshoring. Y a esto hay que platicar, conversar sobre un tema que desde mi punto de vista encaja muy bien con las políticas digitales, que es el retorno de las políticas industriales. Esto no es algo nuevo, de hecho quizás muchos de ustedes ya han escuchado hablar de políticas industriales en otros contextos, bajo otra narrativa. Hay un retorno, sobre todo impulsado por lo que está pasando en Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, y con un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en el mundo, están empujando estas políticas, este tipo de políticas. No son más que el gobierno, el Estado, participe en empujar ciertos sectores estratégicos para una economía más verde, más incluyente y mejor. El caso paradigmático, lo estaré repitiendo, es el Inflation Reduction Act, que es la máxima inversión que ha habido, de hecho, en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos después del New Deal, y que se está replicando en otros países. La Unión Europea está haciendo lo mismo, algunos países latinoamericanos también. ¿Por qué las políticas industriales están de vuelta? Entre otras cosas porque este nuevo ciclo de gobiernos progresistas que pone la desigualdad en el centro del debate político y económico requiere de instrumentos de política pública para responder a esto desde el Estado, pero también acompañado del sector productivo. Eh, en México tenemos ya quizás muy estresada la palabra neoliberalismo, pero también este ciclo de políticas industriales se entienden en parte por eh, lo que sucede después del Washington Consensus. Hoy las agencias multilaterales, en el G7 incluso, se ha hablado de que vivimos en un post-Washington consensus. Esto significa que estamos en una etapa económica después del consenso de Washington, donde pues, entendimos que había límites al fundamentalismo del mercado, donde las instituciones económicas internacionales generaron reglas injustas y donde algunos países del sur global reclamaban que se experimentara, que se desarrollaran políticas de la lógica de sus países del sur global para llevar a cabo sus propias decisiones, particularmente en materia económica. Pues todo eso estaba pasando eh, y se sigue discutiendo de cierta forma. La política industrial está en el centro de todo esto, que responde a la vieja guardia de la ortodoxia económica, básicamente, ¿no? Eh, También esto sucede en un entorno de multicrisis global, con el cambio climático, con la guerra en Ucrania, con todavía algunas interrupciones de cadenas globales de valor post-COVID, con algunas afectaciones económicas en el post-COVID y con algunos esfuerzos multilaterales como lo fueron la paradigmática COP26, COP27 y otros esfuerzos que se han dado en el G7, en el G20, como lo fue el Commonwealth Consensus.